Conocido el caso de Paloma Nicol y hemos escuchado desde el padre de Paloma Nicol hasta incluso declaraciones hechas en redes sociales por el medio hermano de Paloma Nicol. No hemos escuchado aún a la mamá de Paloma, a la señora Paloma, y tampoco hemos escuchado declaraciones del cirujano estético, del cirujano plástico que practicó esta cirugía en un conocido hospital de la localidad. Hemos visto cómo han ido desmintiéndose algunas versiones, como el hecho de que en un hospital, en otro hospital, se había realizado la cirugía estética y que finalmente se ha trasladado a Paloma Nicol a el Hospital Santa María. Ayer, uno de los socios del Hospital Fátima negó que ahí se haya practicado la cirugía. Es más, dijo, aquí no fue, y ahí están los registros. Probablemente por la relación de sociedad que tiene el médico cirujano estético, el señor Rosales Galindo, el médico Rosales Galindo, quien sí tiene una relación de sociedad con el Hospital Fátima, pero no se practicó la operación, el implante que se iba o que se hizo en el organismo de la menor de 14 años en el Hospital Fátima. Fue todo en el Santa María. Y hoy sabemos que el laboratorio que emitió, entre comillas, certificó que Paloma Nicol padecía COVID, pues no, se falsificó ese documento. Se negó, la COPRISET ya comprobó que en ningún momento fue el laboratorio que mencionan fue el que hizo la práctica de esta prueba de COVID, que pues ya es muy común. Siguen surgiendo y se siguen desmintiendo algunos hechos que se daban ya como contundentes, como si realmente hubieran sucedido, conforme avanza la investigación. Todo esto confunde más a la opinión pública, pero no a la autoridad. La Fiscalía General del Estado está siendo meticulosa en la investigación, en la indagatoria del caso de Paloma Nicol. Sin embargo, sí sería interesante escuchar la postura de la señora madre de Paloma Nicol. ¿Está usted de acuerdo que sería interesante que se emitiera un comunicado? Y no como se quiso dar a entender que se había emitido un comunicado que fue totalmente falso, esto en redes sociales, porque también hemos escuchado o hemos visto en redes sociales, la verdad, cosas que son poco creíbles y otras que a lo mejor tienen un sustento, pero que no tienen el aval de la autoridad en estos momentos, porque la autoridad no ha determinado, no ha dictaminado la causa de la muerte de la menor de 14 años, Paloma Nicol, que ha estremecido al mundo entero, prácticamente, porque es una noticia mundial. Y he escuchado algunas versiones y también he escuchado a la parte en la cual de alguna manera se quiere justificar la actitud de la mamá, el trabajo del galeno. En fin, toda esta semana hemos sido testigos de cada versión que se ha dado en el caso tan lamentable de esta jovencita de 14 años. Escuchamos incluso ayer al hermano, medio hermano, me imagino, porque no tiene los mismos apellidos, decir, es que hablan de mi hermana, pero no la conocen, arremetió contra el papá de Paloma, de alguna manera dejó entrever que no había una buena relación. En fin, son temas familiares, estrictamente familiares. ¿Qué le debe interesar a la opinión pública y a la autoridad? Esclarecer la muerte de la jovencita. Ese es el punto. El quick del asunto es saber qué originó la muerte de Paloma Nicol. Si fue la mala praxis del galeno, pues que se le consigne, que se le sancione. Si fue la mala praxis de este hombre, entonces tendrá que enfrentar
y ser responsable de lo que sucedió. Que la mamá autorizó que la patria potestad compartida porque la tienen compartida. Ayer me lo confirmó el papá de Paloma aquí en este espacio, lo entrevisté en vivo y ahí está en mis redes la entrevista que le hicimos. Pero en estos momentos que tienen que transcurrir cerca de 20 días y que ya va alrededor de 7 días, 8 días, se tiene que establecer realmente qué fue la causa. Y si la causa, insisto, fue una mala praxis del médico, entonces el médico tendrá que responder. Y luego ya se verá si la mamá de Paloma Nicol, pues también tiene que responder ante la justicia por el tema de la omisión de cuidados. Que la omisión de cuidados puedes pagar una fianza y sales sin ningún problema. Se habla de meses hasta 5 años. Una sanción si se determina que así fue. Lo demás es especulación. Lo demás son conjeturas. Lo demás es incluso pues temas que finalmente ante la opinión pública y ante la autoridad no tienen ningún peso específico. Lo que se requiere aquí es saber cuál fue la causa de la menor de edad. Determinando esto, se pueden deslindar responsabilidades. Ojo, ojo. Aquí tenemos que ser también muy concretos en esto. Si existe una responsabilidad o una omisión de cuidados, la mamá tendrá que responder ante la autoridad. Si existe la mala praxis, también el médico tendrá que responder. Punto. Ha sido una semana difícil, sobre todo cuando tratas de entender el por qué una jovencita de 14 años pues pretendía cambiar su cuerpo. Mañana en Foro hablaremos de esto. Estaremos platicando con una psiquiatra, con un activista, con un legislador federal y con una legisladora local. El panel es hablar del hecho, no de sus antecedentes o no de tomar cierta, pues sí, favorecer a unos o estar en contra de otros. No, vamos a hablar del hecho, de lo que pasa en esta sociedad mexicana, duranguense o mundial, donde cada día es más frecuente que las jovencitas tengan a muy temprana edad la idea o la insatisfacción de su organismo, de su cuerpo, que ellas quieran cambiar, que ellas quieran transformar su cuerpo. Con el aval de los papás, desde luego, porque menores de edad tienen pues que tener el aval de su papá, de su mamá, para poder someterse a este tipo de cirugías. Ya se colgaron ahí legisladores federales, legisladores que ahora van a hacer la famosa ley Nicol, y ya traen ahí una serie de actitudes que en ocasiones pareciera no tienen realmente un origen, pero bueno, hay otras iniciativas que sí deben tomarse en cuenta, y mañana vamos a escuchar al diputado del Partido Verde Ecologista, Gerardo Villarreal, hablar de algo que ya preocupó a nivel nacional y a nivel internacional. Semana difícil, muy difícil. Entender cómo la sociedad ha ido obligando, ha ido tratando de modificar el pensamiento de las niñas y los niños, de las jovencitas y los jovencitos. Mañana vamos a analizar el tema, 8:30 de la mañana, en vivo, en este estudio. Hablaremos del caso de Paloma Nicol. Estará el diputado Gerardo Villarreal, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México. Sujei Torres, diputada local. Mar Grecia, activista, secretaria de Organización de las Mujeres de Movimiento Ciudadano. Y la doctora psiquiatra Marta Palencia. Mañana en Foro, 8:30 de la mañana. Por un lado dejamos el caso de Paloma Nicol, que ya lo vamos a abordar en el noticiero. Algo que me preocupa también. El 30% de la gasolina
Que usted cargue en su coche todos los días, o bueno, cada vez que se le termina el tanque de gasolina, o cada vez que necesita el coche combustible para transitar. El 30% de la gasolina que consumimos en el país es el huachicol. Lo dijo el dirigente nacional de la ONEXPO. El 30% de la gasolina proviene del huachicol. Entonces, estamos ante un escenario de corrupción fétida originada por los gobiernos de la Cuarta Transformación. Sí. En 7 años, señoras y señores, se dieron temas relacionados con el huachicol fiscal, la entrada de buques tanque que contenían combustible desde el diésel hasta la gasolina y que entraban de manera ilegal al país con el aval, de la Secretaría de Marina de este país. Los marinos involucrados en temas de huachicol, corruptos vicealmirantes y los operativos que recibían su buena mochada en dinero en efectivo para que entrara el huachicol al territorio nacional. Si el 30% de la gasolina que está en el país es de huachicol, yo no me explico por qué durante todo este tiempo, durante todo el sexenio anterior, no se había percatado el entonces presidente de este país, López Obrador. Que aquí, perdón, sé que me van a decir que le voy a echar la culpa. ¿A quién se la ha hecho? ¿A Peña? Peña ya no gobernaba. ¿A Calderón? Calderón dejó de gobernar hace más de 12 años. ¿A quién? ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene que dar la cara de esas acciones corruptas? Pues nada más hay un hombre que se comprometió a acabar con la corrupción. Se llama Andrés Manuel López Obrador, que vive en la chingada actualmente porque está refugiado en la chingada. Allá está, así se llama su rancho. Él es el responsable. ¿Quién más? ¿Quién permitió lo del huachicol? Se van a dar unas maromas extraordinarias. Ya veo a Carlitos Garza ahorita que debe estar retorciéndose y diciendo, no es cierto, fue Calderón, fue Peña. No, mi niño. Ándale, hasta mi niño salió. No, mi Carlos. Fue el sexenio corrupto de López Obrador que permitió la entrada del huachicol. Y bueno, si queremos ser más puntuales y analizar la historia, hoy se cumplen 11 años de que nos faltan 43. 11 años de la normal rural Ignacio Burgos de Ayotzinapa, donde 43 estudiantes fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados. Hoy se cumplen 11 años. Y ayer veíamos escenas en el campo militar número 1, en la zona militar número 1 de la Ciudad de México, donde los estudiantes de la normal rural Ignacio Burgos de Ayotzinapa llegaron tratando de incendiar una instalación militar. Esa es una realidad. ¿Quién prometió en campaña en el 2018 encontrar a los 43 estudiantes vivos? Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¿Quién se comprometió a hacerlo? Pues el güey de López Obrador. Perdón, el expresidente. López Obrador hizo su campaña, dentro de otras muchas cosas,
O sea, la construyó, la cimentó con mentiras. Y una de esas mentiras fue engañar a los padres de Ayotzinapa, que después se dieron cuenta con Vidulfo Rosales que dijo, oye, pues no que nos ibas a ayudar. La verdad histórica de Murillo Karam sigue estando presente, que los fanáticos, López Obradoristas, la servidumbre de López Obrador diga que no es cierto. A ver, ahí estamos. Se fue López Obrador y la verdad histórica de Murillo Karam sigue siendo la misma. Hoy, 11 años de que nos faltan 43 estudiantes que desaparecieron en la noche de Iguala. ¿Y López Obrador qué? ¿Qué hizo? El macuspano. Es algo grave, grave, grave. Y, por último, en la última reflexión de este fin de semana, Adán Augusto, ayer certero el golpe en una investigación de Televisa a Adán Augusto López Hernández. Las cosas mal para el partido en el poder. Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, salpicado, es más, ya no salpicado, hasta aquí de corrupción. ¿Cómo los defiendes? ¿Cómo se atreven algunos a defender lo indefendible? Adán Augusto López Hernández, que tenía de colaborador a Hernán Bermúdez Requena, el abuelo, el comandante H, su jefe de seguridad, su secretario de Seguridad Pública en Tabasco. Esa es la corrupción que empieza a brotar por las alcantarillas de Morena. ¡Párenla! ¿Cómo? ¿Cómo van a tapar el sol con un dedo? ¿Cómo van a tapar toda la podredumbre y las aguas negras de Morena? ¿Cómo? A ver, ¿qué maromas van a hacer? ¿Qué maromas va a hacer la presidenta nacional de Morena? Va a ser interesante saberlo. Por lo pronto, Claudia Sheinbaum Pardo ya destapó la cloaca, ya abrió la caja de Pandora. A ver cómo les va, morenos, a ver cómo les va, porque tuvo que ser de adentro, tuvo que ser la presidenta Claudia Sheinbaum quien abriera la puerta, quien destapara la caja de Pandora, para que todos nos enteremos y nos sigamos enterando de qué sigue. Ayer me llamó la atención muy rápido una declaración que le hizo a Eduardo Serrano la senadora Margarita Valdés. Margarita Valdés, senadora de la República, dijo que por lo menos 10 senadores de la República habían manifestado su intención de quitar a Adán Augusto López Hernández de la coordinación de Morena en el Senado. 10 senadores. ¡Ah, caray! La cosa complicada para Morena. Iniciamos hoy viernes.